Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Yo me encuentro otra vez con la necesidad de decir algo y por lo mismo voy a grabar este video contándoles algunas cosas. Espero empezar con la mejor energía posible y poder mantener o tener algunos picos de esa energía. Poder darles a entender de la mejor forma posible el tema a explicar. Voy a dar continuidad al tema del dolor y su relación con el arte. Ya habíamos hablado del dolor como una necesidad inmersa en los individuos propia de la condición humana, pero que también está directamente relacionada con toda la naturaleza. Dentro de esa relación, dentro de esa serie de relaciones con la naturaleza, hablábamos del término de voluntad, y la voluntad es una fuerza innata en los individuos para hacer cosas, es decir, que es contrario a esa idea de voluntad donde nosotros decidimos y hacemos cosas. No, está inmersa dentro de nosotros y nos moviliza a hacer cosas, y esa misma voluntad está implicada dentro de la idea del dolor como una condición natural de la naturaleza. Teniendo claridad sobre ese tema, ahora vamos a hablar del dolor y su relación con la creatividad. Entonces, ya definimos lo que es el dolor, vamos a hablar de lo que es la creatividad. La creatividad puede ser entendida como la capacidad de los individuos, pero también como una capacidad colectiva. Cuando hablamos de la capacidad individual, estamos refiriéndonos a las diferentes habilidades que requieren, o que se requieren más bien, para llevar a cabo una tarea. Obviamente, la creatividad tiene que ver con todas las disciplinas artísticas, pero también con otras capacidades de los seres humanos, con otra serie de disciplinas. La creatividad, por lo tanto, esa creatividad en minúscula, como dirían algunos artículos, es esa serie de capacidades para llevar a cabo una tarea en específico. Y dentro del mundo del arte, pues son todas las labores necesarias para llevar a cabo diferentes técnicas artísticas. Es decir, que en ese caso se cultiva la creatividad en la medida que se genera disciplina para hacer algo, repetirlo, mejorar, fallar, volver a intentar. Y hay otro tipo de creatividad que tiene que ver con la transformación cultural, entendiendo a la cultura como una cohesión territorial, como una forma de cohesionar a la sociedad, de llevarlo por un camino específico. Ese camino específico está muy relacionado con lo territorial. ¿Por qué? Porque se dice que cada pueblo tiene su cultura, y otros van a decir que cada pueblo nace desde la necesidad de comunicación, porque un pueblo tiene rasgos comunes como el lenguaje, y en esa comunicación es capaz de llegar a tener afectos por los demás individuos. Afectos en la medida que está renunciando a placeres individuales, renunciando a la lucha de suplir sus necesidades individuales para satisfacer las necesidades de la sociedad. Es decir, que la cultura contribuye al nacimiento de todas las sociedades, pero también es la forma de continuar y de tener un arraigo por una sociedad en específico, por un pueblo en específico, por un territorio en específico. El territorio tiene que ver con las relaciones de la naturaleza y el hombre, cómo el hombre domina la naturaleza o cómo domina un espacio de tierra y cómo tiene algunas relaciones afectivas con ese espacio, y esas relaciones de afecto no son más que las costumbres que también tienen que ver con ese uso del lenguaje. Pero el lenguaje no solo se refiere a lo que se dice, a lo que se escucha, a lo que se escribe, porque existe el lenguaje antes de la escritura. Incluso se puede indicar que existe el lenguaje como una forma de expresión, y en esa forma de expresión es que nos hallamos frente a las artes plásticas y a las artes en general, a las bellas artes. Si entendemos el arte como un medio de expresión, podemos entender esa relación de la naturaleza y el individuo. ¿Por qué? Porque es algo que precede a todos los hombres, a todos los seres humanos. Los precede en la medida que somos seres naturales, que somos animales, que tenemos condiciones con respecto a la naturaleza. No solo desde la idea, sino desde la realidad misma. Es decir, todo lo que ocultamos, todo lo que se nos es ocultado por la cultura, los artistas en cierta medida lo intentan sacar desde sus propias entrañas. Y cuando lo sacan, hay un proceso de sublimación. Esa sublimación es una especie de catarsis, algo que ya había explicado en el video anterior, donde catarsis es lo que en el público se genera, mientras que la sublimación es el proceso de lo que tiene el artista por dentro y tiene que sacar. Nos referíamos a la creatividad como una forma de cambio, un cambio cultural, es decir, que todas las veces que ha habido una transformación social es porque hay un acto de creatividad. La creatividad se suele comparar muchísimo con la inteligencia. Hay muchos modelos que miden la inteligencia y hay muchos otros modelos que miden tanto la inteligencia como la creatividad. Se dice que puede haber inteligencia sin creatividad, pero que hay creatividad siempre acompañada de la inteligencia. Aunque al mismo tiempo otros estudios hablan de que algunas personas que solo tienen desarrollado el hemisferio derecho son capaces de actos creativos, pero actos creativos como en minúscula, es decir, desde las capacidades individuales, no tanto desde las capacidades de transformación social. Otra vez, no están inmersos dentro de la capacidad de transformar a la sociedad, pero sí tienen
tienen la necesidad de decir cosas y de hacer cosas. No decirlas a través de palabras en muchos casos, sino a través de sus obras, a través de sus obras de arte. Entonces, nos hemos visto inmersos en esa relación de creatividad y dolor. Ahora, ¿cómo funciona el dolor y la creatividad? El dolor como un motor del mundo, como lo volitivo, como lo instintivo, y la creatividad como un foco de transformación social. Es decir, que su relación tiene que ver específicamente con la necesidad del individuo de decir que algo está mal en la sociedad y que ese algo que está mal debe ser transformado. Esa transformación implicaría que se va a favorecer a la mayor cantidad de personas posibles con ese cambio. Ahora, si sucede o si no sucede, ya es otra cosa, debido a la misma fuerza del sistema, a la misma fuerza de la sociedad que no quiere cambiar, pero no tanto porque quiera permanecer en unos valores específicos, sino porque no es capaz de soltar un poco del poder que tiene. Muchos de los individuos que tienen esa necesidad de transformar el mundo están inmersos precisamente en la precariedad del mundo. No le funciona el sistema de valores o no le funciona el sistema de costumbres en el que está inmerso. Por lo mismo, tiene esa necesidad de cambio. Ahora, si ese individuo ha sido afectado por la sociedad en que está viviendo, quiere decir que no ha podido suplir sus necesidades. Por lo tanto, tiene un tipo de dolor y encuentra a la creatividad como un motor de transformación. Y en esa transformación va a encontrar muchas barreras que le van a impedir efectivamente llegar a poder transmitir, a poder transformar las cosas. Pero sí va a requerir y de cierta forma a transmitir los valores que quiere inculcar en los demás. Una transvaloración de los valores donde el más fuerte, no el que ha sido más sometido, sino el que es más fuerte de forma natural, de forma innata, a pesar de que la sociedad lo ha vuelto débil, tiene esa necesidad de creatividad y si no es capaz de llevar a cabo un cambio, lo único que le queda es el dolor.